porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Estoy para hablar sobre una denuncia que hizo la UCAEP sobre el proceso de compras públicas del Estado costarricense, del gobierno particularmente. Don Franco Arturo Pacheco, presidente de la UCAEP. Don Franco, bienvenido por segunda vez a Matices. Muchas gracias, Randall. Un gran placer estar aquí con usted de nuevo. Gracias, el placer es mío. Y don Fabio Macís es director ejecutivo de UCAEP. Fabio, bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Un placer estar por acá nuevamente. Antes de entrar en materia, sigamos con el mismo tema que traíamos. ¿Qué opina la Cámara Empresarial de lo que hizo el presidente con Brasil? Lo consideramos desafortunado. Nos parece que debieron de haberse tomado en cuenta las relaciones comerciales que tenemos con ese país. Este es un país importante en materia comercial y de negocios, de manera que pues fue un acto que tiene grandes repercusiones, y todavía más desafortunado que salieran en la foto a la par de los países del ALBA. Coincidencia o no coincidencia, es algo que no, una foto que no queremos estar. Usted habla, don Franco, frecuentemente con empresarios que quieren venir a invertir a Costa Rica. Con alguna frecuencia, sí. ¿Alguno de ellos les ha manifestado su preocupación en algún momento, como, ¿qué fue lo que pasó en la ONU? ¿Alguien le ha hecho algún comentario? Pues sí, he escuchado de gente, por ejemplo, que vive afuera, o amigos que viven afuera, sí, que hacen el comentario, dicen, bueno, ¿cuál es la posición de Costa Rica? ¿Qué fue lo que pasó en la ONU? ¿Por qué Costa Rica con los países del ALBA? Porque sobre todo en materia internacional es tan importante la forma como el fondo. Así es. Y la forma pues fue un poco complicada. Me parece que el país merece la explicación que se está solicitando, que el tema se aclare. Repito, puede traer grandes consecuencias desde el punto de vista comercial, internacional, y es algo que pues obviamente al sector productivo nacional le preocupa. Dice además la teoría sobre la comunicación, que en comunicación la percepción se vuelve real. Es decir, no importa lo que usted quiso decir, lo que importa es lo que entendieron. Y lo que se entiende en muchas ocasiones es que es un hecho objetivo, sin ninguna carga subjetiva, que es efectivamente Costa Rica se salió con los países del ALBA de la Asamblea General de la ONU. Pero bueno, así es. Dejémoslo ahí mientras tanto. ¿Cuál es la denuncia que hacen sobre compras públicas? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que no les parece? Nosotros nos hemos visto obligados a poner esta denuncia en ACOPROCOM porque hemos venido viendo un uso excesivo de la... Nada más déjeme aclarar, perdón, don Franco, sí. Es la Comisión para Promover la Competencia del Ministerio de Economía. Es correcto. Sí. Hemos visto que el gobierno en abril del año pasado, bajo la directriz 23H, en esa directriz se estableció que se hicieran compras en instituciones entre instituciones del Estado, o sea, las compras fueran dentro de las mismas instituciones del Estado. Esto hemos visto que ha promovido un uso desmedido del artículo 2 que está en la ley de contratación administrativa, y ese artículo 2 casualmente lo que habla es de la excepción que se da para cuando el Estado puede hacer una compra entre instituciones gubernamentales sin abrir la licitación. ¿Me explico? Y casualmente el artículo lo que establece es que debe de existir idoneidad, debe de existir eficiencia y eficacia. Pues bajo esas excepciones, entonces el gobierno puede hacer las compras directas, digamos, entre instituciones del gobierno sin participar en licitaciones. Sin embargo, de los 900.000 millones que compra el Estado, 457.000 millones han sido aplicando esa directriz. La mitad. La mitad de las compras del Estado han sido aplicando la directriz. O sea, entonces eso lo que nos hace ver es un Estado empresario. Estamos queriendo convertir al Estado en empresario. Y por supuesto que entonces, siendo el Estado un actor muy importante de mercado, en la economía, esto afecta profundamente al sector productivo nacional, al sector privado, donde al 50% de las compras de bienes y servicios del Estado, el sector privado no está pudiendo participar. Y a eso se suma que, bueno, uno le cabe pensar que cuando hay más oferentes se tiende a que haya mejores precios y mejores condiciones. Entonces aquí estamos también trabajando en compras cerradas, donde hay pocos oferentes o donde están compras a dedo, ¿verdad? Y pues no consideramos que eso sea el uso más adecuado de los recursos públicos. Entonces, ante esa situación, viendo solo en el área de tecnología y comunicación, hay más de 32.500 millones de compras en 46 casos, más de 32.500 millones de compras que vemos en esos casos. No encontramos que se apliquen en varios de ellos el principio de idoneidad
o de eficiencia o de eficacia. Entonces, ¿cuál es la argumentación del gobierno, del Ministerio de Hacienda para estar haciendo esas compras a dedo y dejando marginado al sector privado de participar en esas licitaciones? La primera reacción que uno podría tener es muy sencilla y es decir, bueno, es que debe salir más barato comprarle a las instituciones del Estado que a la empresa privada. Lamentablemente no es así. En primer lugar, nosotros lo que estamos pidiendo es simplemente que haya un cartel abierto de licitación y en el cartel abierto de licitación, entre más oferentes hay más posibilidades de conseguir un mejor precio. De manera que si lo hacen cerrado o a dedo como lo están haciendo ahora, hay menos oferentes y hay menos posibilidad de conseguir las mejores condiciones. Eso número uno. Y número dos, en un caso específico, el de la factura electrónica, en el caso ese, para el proyecto de ley, para la creación del software, del desarrollo del software para la factura electrónica, se hizo también aplicando el artículo 2, cotizaron solo Raxa y la empresa ESPH, la empresa de servicios públicos de Heredia. Raxa cotizó por $27 millones el software. La empresa de servicios públicos de Heredia la cotizó por $8,5 millones. Y el gobierno, a pesar de ver que en los dos oferentes hay una diferencia tan grande, no abre un cartel de licitación para escuchar una tercera, cuarta o quinta oferta y ver a ver si eso es, sino que le adjudica la compra a la empresa de servicios públicos de Heredia. Pero la empresa pública de servicios públicos de Heredia no es desarrolladora de software. ¿Dónde está la idoneidad? Y cuando vamos a cotizar esto en el sector privado, resulta que ese software hubiera costado unos 3 millones. Entonces estamos hablando de que además se pagó 5 millones de más. Entonces se compró más caro y además no hay idoneidad. ¿Dónde está la eficiencia y la eficacia? Si este tema de la factura electrónica, la discusión empezó en marzo del 2014, o sea, ha demorado más de 2 años. Es el plazo igual que demoran los proyectos las contrataciones cuando se hacen por la vía de la licitación. Entonces tampoco ha habido eficacia. Entonces ustedes lo que plantean es que se puede abrir un cartel de licitación para incluir, o sea, que se incluyan ahí las ofertas públicas y privadas. Nosotros lo que planteamos específicamente es que se derogue primero la directriz de la 23H, de que se le está dando una directriz a todo el gobierno de que se compren entre ellos, o sea, de crear el Estado empresario y marginar la participación del sector privado en las licitaciones del sector público. Es en primer lugar que se derogue esa directriz y en segundo lugar pues que habrá un proceso administrativo condenatorio, sancionatorio al Estado por el mal uso de los recursos en estos casos que específicamente denunciamos. ¿Por qué acudir a la Comisión para Promover la Competencia, que es del propio gobierno, y por qué no acudir, digamos, al Tribunal Contencioso Administrativo a pedir una medida cautelar urgentísima? No, Fabio, el micrófono, adelante. Sí, nos pareció apropiado hacerlo a través de la Coprocom, en razón de que actualmente la ley ya prevé el tema de prácticas monopolísticas relativas y por lo tanto consideramos que lo primero que debe llevarse adelante es una investigación, ¿verdad?, en la cual se pueda determinar claramente que esta práctica que consideramos legal pero abusiva no se siga dando, y por lo tanto entre las pretensiones no solo está el tema de la investigación, sino también la posibilidad casualmente de poder derogar este artículo, esta directriz 23H, que además, y si me permite, está muy relacionado casualmente con lo que la OCDE en el Comité de Competencia ha establecido, que le voy a dar solo 3 causales que le preocupan, por ejemplo, a la OCDE de manera general en temas anticompetitivos, que es que las ofertas son más elevadas en relación al precio estimado del bien o del servicio en el mercado, que el número de competidores oferentes es limitado, o que una empresa realiza una oferta considerablemente más alta que no se justifica por una diferencia. Y si seguimos viendo las otras causales, y en el caso que don Franco comentaba ahora sobre la ESPH, uno tiende a ver que efectivamente hay ciertas prácticas. Lo otro es que como sector privado nosotros lo que no queremos es que se dé ese abuso, porque lo que sentimos es que se está haciendo un puente en la ley de contratación con la ley de contratación administrativa, ¿verdad? Porque entonces al establecer o al indicar que el artículo 2, la aplicación del artículo 2 de la ley de contratación administrativa, aplicando esa excepción, lo están convirtiendo en una norma, y entonces lo que ha dicho la Contraloría General de la República, lo que ha dicho la Sala, por decirlo así, se lo están brincando. Entonces nos parece que lo más apropiado es que se vea en Coprocom de momento. ¿Y quién integra la comisión?
Lo integran 10 miembros. Los nombres no los preciso, pero entiendo que sí son 10 miembros. 10 miembros y... Pero sí. ¿La representación de quién es? ¿Hay privados incluidos en la comisión o es solo gobierno? No, son personas privadas, pero sí, obviamente quien los termina nombrando es el MEIC, ¿verdad? Sí, pero son profesionales independientes. Exacto. ¿Y ustedes confían en esa independencia, don Franco? Bueno, queremos confiar en la institución como tal. Yo sé que quieren confiar, pero confían. Queremos confiar. Que así es usted político, ya me puede dar respuestas cortas, don Franco. Voy a ser un poco malicioso en esto. Raxa estaba mal de plata, ¿no es cierto? Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya les digo qué más. Estoy revisando los papeles de las compras. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 contrataciones en la lista que traen ustedes de los 32 mil millones. ¿Han sospechado que lo que se quiera es salvar a Raxa? Una tesis puede ser esa, o sea, es justificar la existencia de una institución de Raxa, porque además, sobre todo cuando vemos que le adjudican compras en donde no es su área de expertise, o sea, le han adjudicado contrataciones para desarrollo de softwares, y Raxa no se dedica a eso. Entonces lo que vemos es que sí, que tal vez es una forma una manera de fondear la institución. Pero ¿sí lo creen? Yo sí lo creo. Dice, vamos a ver, parte de las contrataciones. El Tribunal Supremo de Elecciones contrató a Raxa por 867 millones de colones para alquilar una infraestructura física, tecnológica y de hospedaje para ampliar su sitio alterno. La imprenta nacional lo contrató. Bueno, pareciera que, por ejemplo, en la contratación del Tribunal de Elecciones, eso sí lo hace Raxa, en la naturaleza de sus funciones. Yo le traigo aquí algunas barbaridades. Algunas que nos han saltado a la vista, digamos. Porque le parecen barbaridades, don Franco. También, bueno, sí, que nos han llamado la curiosidad, digamos, y que quisiéramos ¿Cuáles? tener el conocimiento. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones contrata a Raxa por 305 millones de colones, el 16 de octubre de 2015, para que le brinde un servicio de call center. Raxa no tiene call centers. Entonces, contrata a una institución para que le brinde un servicio de call center cuando no tiene la institución call centers. ¿Dónde está la idoneidad? ¿Dónde está la eficacia? ¿Dónde está Y hay muchas empresas del sector privado que ofrecen servicios de call center. Entonces, bueno, esa es una. Otra es el Ministerio de Salud contrata al ICE por 607 millones de colones para desarrollar un software de registros sanitarios. El ICE tampoco es desarrollador de software y tampoco tiene conocimientos de servicios de salud. ¿Dónde está la idoneidad? ¿Por qué el ICE desarrollando un software para registros sanitarios? No le veo ahí el sentido. El Banco Popular contrata a Raxa y al ICE por 13.472 millones de colones. Para un concepto de contratación de servicios administrados para una solución de infraestructura tecnológica. Nos llama poderosamente la atención que una compra de 13.472 millones de colones haya sido solo otorgada, o sea, a Raxa y al ICE no se haya hecho una participación abierta en una licitación abierta. Estamos hablando de una suma muy considerable. Ministerio de Salud contrata a Raxa por 95 millones de colones para alquilar un sistema informático, administrativo y de recursos humanos. ¿Dónde está la idoneidad? ¿Dónde está la idoneidad ahí de Raxa en el tema de recursos humanos y de desarrollo de software, administración o alquileres de software? Y bueno, y el otro caso que comentábamos ahora también del de la contratación para el desarrollo de la factura electrónica, que contratan a la empresa de servicios públicos heredianos por $8,5 millones. El sector privado dice que eso hubiera costado 3, o sea, ahí hay una diferencia de $5 millones. Y tampoco encontramos dónde está la idoneidad, porque la empresa de servicios públicos de Heredia no hace software. Es más, de hecho, vea que una semana después de que le adjudican la contratación, sale la empresa de servicios públicos de Heredia a licitar el software. O sea, lo subcontrató con un tercero. Entonces le compraron a una institución pública un servicio, un software que no tenía. ¿Para qué había que pasar a través de la empresa de servicios públicos de Heredia? ¿Y ya salió esa segunda contratación que usted conozca? ¿Cuál segunda contratación? Esa, la subcontratación ya salió.
No. O sea, ya se adjudicó. No sé si ya la adjudicaron, pero sí. No, porque sería interesante ver la diferencia en el costo de lo que se le adjudica a la empresa con el costo de la subcontratación. Así es. Porque ahí uno podría decir, bueno, es una ganancia de intermediario. Ahí lo podríamos terminar de confirmar. En todo caso, aunque diga usted que salió por el mismo precio, ¿cuál es el beneficio que tiene el que hacerlo a través de la empresa de Servicios Públicos de Heredia? Que, dicho sea de paso, uno de los puntos que contiene el artículo 2, que el artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, es el que habla de cómo se puede aplicar la excepción para estas compras. Y habla de que tiene que haber idoneidad, eficiencia, eficacia, y además de que el contratante debe de agregar por lo menos un 50% de valor agregado. ¿Eso qué quiere decir? Que casualmente para aplicar la idoneidad y la eficiencia y eficacia se trasciendan que hay un ahorro, un valor agregado, perdón, del 50%. ¿Cuál es el valor agregado que le está dando la empresa de Servicios Públicos de Heredia al desarrollo del software de la factura electrónica? Bueno, ustedes sospechan que es para fondear Raxa. ¿Alice? Nosotros lo que consideramos es que hay un mal uso de los recursos públicos, donde se están aplicando prácticas monopolísticas que se está dejando aparte al eso sector queda privado. Claro, pero las razones, digamos, a Raxa no le vemos el sentido, usted, sí. Usted bueno, es una buena, digamos, es una tesis, es decir, bueno, Raxa... están fondeando a Raxa, está mal de plata. ¿Cuál es la justificación para tener que estar esto? ¿Y Alice? ¿Pérdida de mercado, telecomunicaciones, no sé? También puede ser. Ahora, recordemos que además lo están haciendo con instituciones que están abiertas al mercado, que están en la libre competencia. O sea, estamos hablando de LICE, Raxa, son empresas que están en competencia. Entonces todavía más aún, porque entonces si son empresas del Estado que están abiertas a competencia, ¿por qué esas empresas aplican el artículo 2? ¿Y usted tiene conocimiento de otros contratos donde se subcontrate lo que se estaba licitando? No, de momento no. Pero no lo tengo conocimiento, pero le repito, hasta donde yo sé, el ICE no es desarrollador de software, ni de call centers. Hay otra ahí que el Tribunal Supremo de Elecciones le contrata a Raxa y al ICE un mismo servicio, con una semana de diferencia. ¿Por qué no hizo una sola contratación? Y además esto podría parecer una ligereza, pero a mí me llama la atención y me parece que podría tener algo de fondo. Es que de la empresa de Servicios Públicos de Heredia no tiene ningún contrato para Heredia. Solo que no le ponen N porque sería una marca de un canal de televisión, para hablar de Nacional. Digo, eso habla de su función. La función de la empresa de Servicios Públicos de Heredia es darle servicios públicos a Heredia. Pues debería, ¿verdad? Debería tener alguna relación. ¿Y qué es lo que le pasa al gobierno? ¿Está en guerra contra el sector privado? Bueno, yo no sé si están así en guerra, pero sí es una práctica que no es sana. Bueno, pero ¿qué siente usted? Bueno, porque, sí, sentimos preocupación de que se nos esté marginando de la participación en el mercado, de la participación de las compras de bienes y servicios del Estado. Pero que además eso afecta al sector privado, ¿sí?, de no poder participar en las licitaciones, pero además también en el uso del buen uso de los recursos públicos. Pero por un simple abuso de una excepción coyuntural, casual, que resulta que todas las instituciones se les ocurrió usar la excepción, o más por una directriz o algún lineamiento programático, ideológico inclusive. Bueno, sí, es que desde que se da la directriz, la 23H, donde se le dice al gobierno y a todas las instituciones públicas que prioricen las contrataciones entre las mismas instituciones del Estado, y estamos viendo una pretensión de Estado empresario. Estamos pretendiendo convertir al Estado en empresario. ¿Cuándo fue que se generó esa directriz, don Franco? En abril del 2015. ¿Qué hicieron ustedes cuando salió la directriz? Nos opusimos y nos manifestamos en su momento en contra de la directriz. ¿Y ya hablaron con el gobierno de esto? Lo hemos conversado. La justificación que a veces dan es que están actuando al margen de la ley. No, dentro del margen de la ley. Dentro del margen de la ley. Sí, ¿con quién hablaron? Esto se habló con el Ministerio de Economía. ¿Con el ministro? Con el ministro. Y se ha hablado en diferentes ocasiones con diferentes instituciones. ¿El ministro es el presidente de la comisión? No. ¿Tiene injerencia? Se supone que no.
¿Nombra a los miembros? No. ¿Quién nombra a los miembros? ¿El Consejo de Gobierno? No. No, pues estaría el ministro de Economía. No, perdón, en este momento no preciso. Lo que sí es cierto es que el año pasado hubo algún intento de modificar no tanto la composición, sino el manejo dentro de la Coprocom. Sin embargo, eso no se dio y más bien en este momento hay un proyecto en la Asamblea Legislativa para ver si se reforma la Coprocom, que hay que hacerlo conforme casualmente a lo que pide la OCDE, ¿verdad? Y aquí no es inventar el agua tibia. OCDE es muy claro en que debe propiciarse la competencia y casualmente en este tema lo que nosotros vemos es que se están distorsionando mercados que están en competencia con este tipo de temas. Y bueno, Coprocom definitivamente nosotros consideramos que es un ente muy valioso porque los temas que vienen de aquí en adelante en materia de competencia son vitales para el país. Pero don Franco dijo, queremos confiar. Y queremos confiar no es confiamos. Don Fabio, ¿confían ustedes desde su visión? Digo, es que sí, yo le entiendo que es horrible decir que uno no confía en el juez que le va a resolver la causa a uno. Por supuesto, porque es ponerse ahí y la soga en el cuello, pero... No, el punto es que nosotros somos respetuosos de la institucionalidad del yo país. no lo dudo, pero por eso es muy difícil para mí. Dice que le parece que está en la ley. Para eso lo manifestó hace tiempo. Yo no sé qué dirá ahora. Ya nosotros presentamos la denuncia, porque cuando las veces que ellos han justificado, incluso la justificación que han dado por escrito el Ministerio de Hacienda es casualmente esa, simplemente cuando se les saca, es en lo que se basan en decir que están haciéndolo, actuando en el marco de la ley. Eso, el Ministerio de Hacienda sé que lo ha argumentado. Y nosotros sí creemos que somos respetuosos de institucionalidad y por eso es que no nos podemos decir que brincarnos por ejemplo, una Coprocom para nosotros es sumamente importante que realmente de verdad funcione. Y en este caso, ver que el mismo Estado es el que está haciendo prácticas que nosotros consideramos monopolísticas es preocupante y por eso es que lo estamos llevando ahí. ¿Ustedes se acuerdan en algún momento en que la comisión haya fallado en contra del Estado? De hecho, vamos a ver, contra el Estado, Sí, contra el Estado. es la primera vez que se presenta una denuncia propiamente en contra del Estado como figura, no en contra de un ministerio o una entidad, no, contra el Estado es la primera vez que se presenta, es algo novedoso, eso también es cierto. Si hay una diferencia entre muchos otros ciudadanos y el presidente de UCAEP, es que el presidente de UCAEP se puede reunir con diputados, con el presidente de la República, con los ministros. Usted se reunió con el ministro de Economía, ¿estoy en lo correcto? No, la aclaración. Sí. Específicamente este tema, sí. los que se han basado en decir que están actuando bajo la ley, es el Ministerio de Hacienda en los documentos que dan cuando se les ha hecho la consulta. Ok, pero las consultas formales. Formales, exactamente. Pero usted no ha hablado con nadie de esto, de gobierno. Bueno, en algún momento también se lo comenté, pero ya cuando iba a presentar la denuncia al señor presidente de la República, y me dijo que procediera con la denuncia. De presentarlo, le dijo. Sí. ¿Y a dónde se lo comentó, Franco? En el despacho de él. ¿En una reunión usted con él? Bueno, es correcto. ¿Esa fue la única reacción del presidente? Sí, se mostró preocupado, le hice ver los atestados o los argumentos que estábamos teniendo nosotros, la preocupación nuestra, y que estaba teniendo que actuar poniendo la denuncia. Me dijo que lo entendía, y que así me dijo, de qué tirada, sí, presentar la denuncia. ¿Cuándo se presentó? El 22 de septiembre. Ok. 22 de septiembre. Iba para la ONU el presidente. El día antes lo vio usted aquí, de que se fuera para la ONU. Sí se quedó en toda la reunión el presidente. Sí. ¿Y quién más estaba en la reunión, don Franco? No, esa fue una reunión, nos vimos antes en el despacho de él, después nos vimos en el Consejo de Competitividad Presidencial, que lo tenemos una vez al mes. En ese consejo lo preside casualmente el presidente de la República, participan los dos vicepresidentes, el ministro de la Presidencia, y participo yo con dos vicepresidentes de la Unión de Cámaras. ¿Y quiénes? Vamos a ver, ¿estaban los dos vicepresidentes de la República? Ahora no preciso el ministro de Hacienda. No, ahora no, o sea, le digo, esos lo conforman. No le preciso si específicamente ese día estaban, porque eso lo conforman, pero
Es más, ese día no estaba don Elio, no estaba doña Elena y el presidente. En la reunión en el despacho con el presidente, ¿qué más estaba? Además de usted. No, solo él y yo. ¿Solos? Sí. De esa reunión no hay minuta, le están preguntando en Twitter. No hay minuta. ¿De la otra reunión? O sea, no hay minuta, yo simplemente lo hice como una cortesía de explicarle al presidente, mire, esto es un hecho, esto se ha dado y vamos a presentar la denuncia. O sea, le hice una referencia, pero nosotros no íbamos a dejar de presentar una denuncia. O sea, ya los hechos están dados, la mitad de las compras del Estado se han hecho aplicando ese artículo y nos parecía que lo que correspondía era actuar por la medida competente, o sea, que es por esa institución. ¿Y en el Consejo de Competitividad? En el Consejo de Competitividad no lo vimos. ¿No lo vieron? ¿Ni siquiera planteó el tema? No. ¿Y no habló con nadie más? ¿Ustedes tienen esos contactos en el teléfono? No. Digo, no ha hablado con el ministro de Economía, con el ministro de la Presidencia. No. Nosotros hemos venido haciendo. Ustedes decían muy grave. Sí, pero es que nosotros hemos venido haciendo, desde que se pronunció esta directriz, hemos venido haciendo el llamado y hablando de que esto no nos parece, que no nos parece la aplicación de esta directriz. No hemos sido escuchados y la actividad ha seguido. Entonces, pues ahora ya nos vemos en la obligación de poner una denuncia y que se abra un proceso de investigación y pedir que se derogue esa directriz. ¿Diputados? Sobre este tema no hemos hablado. Es que entiendo la gravedad de lo que me está hablando, entiendo la gravedad de la denuncia que presentaron. Lo que no me calza de alguna forma, don Franco, es que siendo cosas tan graves, no hayan agotado absolutamente todas las opciones que tiene la UCAEP, paralelo a la denuncia. No estoy diciendo que no la hayan presentado, pero todas las opciones que tienen para generar presión a través de los diputados, a través de las conversaciones con los ministros, a través del Consejo de Competitividad. Eso es lo que no me hace clic. No, otras cámaras, las cámaras CAMTIC, por ejemplo, sí ha presentado recursos también en este tema. Hay 18 coayudanzas, creo, 12 coayudanzas presentadas. Y el tema lo hemos conversado, como lo repito, se había venido conversando durante tiempo con los diferentes personas del gobierno, nosotros manifestando nuestra inconformidad de cómo se venía actuando, utilizando esta directriz. Pero bueno, casualmente como se ha venido dando y ha sido un hecho y no se ha frenado, nos vemos en la obligación de poner una denuncia para solicitar que se derogue la directriz. ¿A usted le parece ideológica la decisión del gobierno? En alguna medida. Sí. En alguna medida puede ser ideológica y en otra medida creo que ellos se sustentan en querer decir que es por hacer más ágiles o más prácticas las compras. Sin embargo, la realidad nos demuestra que no ha sido así. No, por eso, esa es la explicación de ellos, pero ¿a usted sí le parece que tiene algo ideológico? Pues una directriz de esta medida tiene que tener algo ideológico. O sea, si no se sustenta en que además es práctica, o sea, si no tiene otro sustento, y en la realidad, pues el otro sustento no es que no es más práctica, que no hay idoneidad, que no hay eficiencia, no hay eficacia, entonces tiene que ser un tema ideológico. Ideológico hacia la izquierda. Ideológico hacia un Estado empresario. ¿Usted sabe si esto ha pasado en algún otro país de América Latina? Hay otros países de América Latina que han aplicado esto todavía más en forma más tajantes y fuertes y con consecuencias muy serias, como Venezuela. Venezuela. ¿Quién más? Cuénteme, pues yo no sé. Nicaragua, tal vez. Venezuela y Nicaragua. Me parece. Bueno, tal vez fue casualidad, igual que lo de la ONU. ¿A usted le parece casualidad? Me parece casualidad que... Sí, que otros países de América Latina como Venezuela y Nicaragua hayan aplicado con más fuerza lo que se aplicó aquí, con esa excepción de las compras públicas concentradas en instituciones del Estado. Pues no lo había ligado, o sea, simplemente sí me parece que es un tema, una práctica. Don Franco, no lo había ligado. Definitivamente no me gusta la práctica y no me gusta ver ni siquiera pensar en compararme con esos países. No, yo estoy seguro que la no le gusta. explicación que se nos ha dado es que las compras a través de aplicando el artículo 2 son más eficientes y más mire, imagínense que hay un tema ahora, el ICE, que lo quieren poner a construir obra pública. Nosotros nos reunimos con don Sergio Alfaro, el ministro de la Presidencia, para expresarle nuestra preocupación, porque sobre todo la preocupación es, nosotros no vemos ningún problema en que el ICE lo pongan a construir obra pública. Creo que no fue creado para eso. De hecho, por eso es que tienen que cambiar la ley, porque tienen que cambiar la ley para acomodarla para que pueda construir obra pública. Pero me parece terriblemente peligroso que además entonces
al ICE se le permita construir obra pública y se permita aplicar este artículo 2, y entonces se pueda hacer contrataciones de la obra pública a dedo, al ICE. Entonces nosotros eso lo vemos con una gran seriedad y hemos por eso venido también diciendo, bueno, si ya hoy lo vienen haciendo, con todo eso, aquí hay 46 casos que representan 32.500 millones de compras del Estado dentro del mismo Estado. Bueno, si ponen al ICE a construir obra pública, esta sería la tendencia también, entonces que sea el único constructor de obra pública en el país, si van a aplicar este artículo así de manera desmedida. Entonces definitivamente, y es un llamado también a eso, sí lo hemos venido hablando también con los señores diputados, de que si van a hacer un cambio en la ley para permitir al ICE construir obra pública, pues debe de ser, dos aspectos fundamentales deben de haber ahí. Uno es que no debe de aplicar el artículo 2, porque no debe aplicar excepción en la contratación de la obra pública, sino que debe haber licitaciones. Y dos, que debería de ser con una contabilidad aparte del ICE, para que el ICE demuestre claramente si es rentable o no en la construcción de obra pública, porque preocupa muchísimo que cualquier deficiencia ahí sea trasladado a tarifas. ¿Lo había ligado con Venezuela y Nicaragua? Honestamente no lo había ligado, no había llegado, no lo había querido, no lo había llevado ahí, pero... ¿Este gobierno se le parece ideológicamente a Venezuela o a Nicaragua, don Franco? No tan agresivamente, pero sí tiene, digamos, algunos cambios, digamos, diferentes a lo como se ha venido manejando en Costa Rica. Ideológicamente hay algunas, digamos, diferencias, pero no jamás al nivel de... ¿No tiene semejanzas con esos dos países a su criterio, por supuesto? Bueno, esta, por ejemplo, podría llegar a ser una semejanza, es decir, que se compren las compras del Estado, que es el principal actor del mercado, se hagan dentro del mismo Estado, pues eso es sin duda alguna algo que marca una diferencia en el pasado aquí mismo en el país, y que marca una igualdad, digamos, una similitud con esos otros países que usted menciona. No son hermanos gemelos, pero podrían ser parientes. Exactamente, por ahí pueden ser primos. ¿Pueden ser primos? Este gobierno podría ser primo de Venezuela y Nicaragua, don Franco. Bueno, lo dijo usted. No, pues le estoy preguntando, no lo dije, se lo estoy preguntando. Me parece que en alguna, o sea, que en esta práctica específica, sí, en esta práctica específica la mitad de las compras del Estado ya están siendo dentro del mismo Estado. O sea, digamos que vamos por la mitad, en esos países es el 100%, pero que vamos por la mitad. Y era una práctica que aquí no se aplicaba. Y de nuevo, si nos dan cuál es la razonabilidad o la justificación de esto, pero cuando vemos los casos donde ni siquiera hay razonabilidad ni justificación, entonces pues es preocupante. Creo que don Fabio está buscando alguna información. Sí. Sino que usted había consultado a quienes integran la Comisión para Promover la Competencia. Sí. Son 5 propietarios y 5 suplentes nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministro de Economía, Industria y Comercio, pero deben ser personas de prestigio, con vasta experiencia en la materia, reconocida ponderación e independencia de criterio. Yo sé que lo puse a buscar información, pero es que me genera otra duda, y tal vez en la pausa comercial puedan asesorar a don Fabio. ¿Quién los quita? ¿Quién los nombra? El Ministro de Economía. El Consejo de Gobierno. Ok, el Consejo de Gobierno. ¿Dónde está el Ministro de Economía? Sí, pero vamos a ver... Pero es que los ministros del Consejo de Gobierno son los que generan los que ordenan estas compras. ¿No le genera cierta desconfianza? No estoy hablando de los miembros de la comisión. Estoy hablando de que los que los nombran y los quitan son los mismos ministros que generan estas contrataciones. Vamos a ver, como decía don Franco, hay que confiar en esa independencia de criterio que tengan las personas. Nosotros consideramos que es importante el confiar en este momento en una comisión que hasta la fecha,
que hasta la fecha no ha demostrado actuar en sentido contrario a lo que dicta la ley, por ejemplo. Porque no han visto ninguna denuncia contra el Estado. Pero es, exactamente. Nosotros estamos dando la oportunidad al respeto de la institucionalidad, haciendo un debido proceso, y lo hicimos por medio de esta instancia. Si no consideráramos que el resultado, hubo vicios en el resultado tal, pues acudiremos a otras instancias, a otras formas, pero de momento, creo que como unión de cámaras lo que nos corresponde es velar por trabajar primero por el debido proceso, que es presentando la denuncia en la Comisión de la Competencia. No tenemos hasta el momento ninguna razón para no confiar en la Comisión de la Competencia. Hasta el momento, como bien lo dijo don Fabio, no ha habido ningún fallo que haya marcado eso. Entonces, debido a esos antecedentes es que estamos queriendo confiar de nuevo en la Comisión de la Competencia y presentando una denuncia incluso contra el mismo Estado. Es una prueba interesante también. Son las 3:01, tengo pendiente una pausa comercial en donde les voy a preguntar además cuál es la canción con que vamos a despedir hoy, y quiero aprovechar para tocar algunos temas de actualidad con ustedes, pero no sé si les queda algún elemento de esto pendiente. Creo que lo hemos abordado. Sí, yo creo que está ampliamente. Mucho. Sí. Mucho, sí. 3:1. Estamos con UCAEB hablando sobre una denuncia que interpuso porque el Estado costarricense, según su criterio, aprovechándose de una excepción, ha generado entonces la mitad de las compras públicas sin pasar por licitación a otras empresas del Estado, y acusa a UCAEB que esto no responde a los criterios de eficiencia, de se me fue la palabra, idoneidad. Gracias, don Franco, idoneidad. Y nos ponía el ejemplo de la empresa de servicios públicos de Heredia, por ejemplo, generando software, o Elice también generando software. Vamos a ver. Bueno, es que me escriben un Twitter tachándome de neoliberal, pero me lo pone en inglés. Paradójicamente, si me lo pone en español, yo con gusto lo leo, no tengo ningún problema. Me aclaraba en la pausa comercial don Franco que en ese Consejo de Competitividad sí vieron este tema. Sí, efectivamente, omitir que en el último Consejo de Competitividad sí fue un tema que estuvo incluido en la agenda y quedó en el acta, y donde expusimos nuestra preocupación por esta preocupación, y además lo que le externé con relación a la posibilidad de incorporar a ICE en la construcción de obra pública. ¿Y qué dijo el presidente en ese consejo? Estuvo de acuerdo en el planteamiento, y quedamos en crear una mesa de trabajo para hablar sobre el proyecto de ley de ICE en construcción. Pero de esto no. De eso no, porque ya estábamos hablando del pasado, ¿verdad? No hubo ninguna especificación ni un detalle, o sea, una decisión respecto a esto en el Consejo. Pero sí, por ejemplo, con el proyecto de ley del ICE en obra pública, sí acordamos que se iba a crear una mesa, involucrando obviamente al ICE, para tratar esos puntos, y el presidente sí fue enfático en que le parecía que debía de entrar al ICE a construir obra pública, debería ser en igualdad de condiciones. ¿Y ya se hizo la mesa? No, porque el presidente está de viaje. Quedamos de que ahora, cuando regresa, creo que la reunión es para el 4 de noviembre. ¿Será cuando el presidente esté aquí? Es correcto. Bueno, le quería preguntar algunos temas de actualidad, don Franco, también. ¿Qué les ha parecido a UCAEB la renegociación de las convenciones colectivas Habdeba y Recope, por ejemplo? Nos parece, pues, en principio un buen esfuerzo por parte del gobierno. Está cambiando una tendencia. Las últimas administraciones siempre las negociaciones de las convenciones colectivas fueron hacia la alza, lo cual parece que fue un acto politiquero irresponsable y nos ha llevado a abusos excesivos. Este gobierno por lo menos ha tenido la firmeza en negociar hacia la baja, tanto en el caso de Recope, que fue un ahorro de 5.000 millones de colones, de 25.000, y en el caso de Habdeba, con un ahorro de 1.400 millones. Entonces, el 10%, sí. Sí, vemos que es, digamos, un buen principio de cambiar la tendencia, digamos, hacia la alza y hacia la baja, pero sí consideramos que es poco, o sea, que todavía hay beneficios en esas convenciones colectivas que deben de ser tratados. O sea, por ejemplo, veo uno que en Habdeba, de lo que negociaron fue que los nuevos empleados que entren a Habdeba
van a tener cesantías de 15 años. Yo me pregunto, ¿y por qué tienen que tener una cesantía mayor que todos los demás mortales? O sea, el Código de Trabajo dice que es 8 años. El viernes estuvo Carlos Alvarado aquí, el ministro de Trabajo, justamente le hice esa pregunta que usted acaba de hacer y lo invito, ahí está en el archivo del programa, para que escuche el ministro hablando de esto, que por cierto, ¿qué les ha parecido el trabajo de don Carlos Alvarado? Ha estado bien, con don Carlos hemos tenido buena relación, ahora estamos incluso trabajando en la negociación de la nueva fórmula para salarios. Sí, eso ha sido un avance en su posición. Eso ha sido un avance importante, ya hemos avanzado bastante bien en la negociación, y yo creo que ha habido un buen ambiente y una buena disposición de parte del señor ministro y de parte incluso de los mismos sindicatos y de nosotros. Hemos hecho aportes ahí con un esfuerzo para sacar eso adelante. El avance de proyectos fiscales en la Asamblea Legislativa. Bueno, ha sido relativamente poco. Bueno, pasó lo de fraude fiscal, ahora está en consulta ante la sala, vamos a ver qué resuelve la sala ante eso. Y lo demás, está el tema de empleo público. Yo creo que estaba muy clara el acuerdo. El tema de empleo público nos preocupa que le quiten, que lo vaya, conforme se va acercando el año electoral, le vayan quitando contenido al proyecto de ley de empleo público, que nos parece de trascendental importancia. Y repito, aquí nadie está promoviendo que le quiten los beneficios ya adquiridos a las personas que ya los tienen, pero lo que estamos es diciendo hay que frenar lo que en el futuro es insostenible, entonces que la gente que entra hoy a trabajar ya no entre con esas condiciones. Eso es muy diferente a quienes andan diciendo que es que se está atentando con las condiciones de los trabajadores o atentando contra los principios. Nadie está atentando contra eso porque no estamos pretendiendo, por lo menos en esa ley no se está pretendiendo cambiar los beneficios o los derechos que ya han adquirido, sino es evitando que otros los adquieran. ¿Me explico? Porque eso es insostenible en el tiempo, lo que estas convenciones colectivas significan y además que no tienen ninguna razonabilidad, porque existen incluso tantas diferencias entre el mismo Estado, entre las mismas instituciones del gobierno. Hay diferencias abismales entre los beneficios que reciben unos y reciben otros, y eso no es sostenible. De manera que, bueno, ojalá que lo de empleo público de veras pase y pase con seriedad. Yo sigo creyendo o sintiendo un absoluto respeto por los diputados que han promovido esto, porque estamos claros que es un tema de poco caudal político. Ahí vemos a Mario Redondo incluso como lo han atacado con vallas publicitarias y de manera tan injusta, simplemente porque está haciendo un acto patriótico de someter un tema de tanta importancia que ha sido pospuesto por varias décadas, someterlo a la discusión. Me parece que más bien ha hecho un acto responsable. Nos parece importante también el tema de pensiones, el proyecto de ley de pensiones, de manera que esperamos que haya contundencia en ese trabajo. Se perdió un mes valioso en el mes de agosto, que eran las extraordinarias. El gobierno de la República no presentó ningún proyecto de ley relacionado con el gasto, entonces se perdió el mes de agosto en ese tema. Entonces, pues ahora hay que empezar a avanzar a partir de aquí, y yo creo que ahora entran con el tema de presupuesto, así que se fue octubre, de manera que ya solo nos queda noviembre para ver si van a lograr sacar eso. ¿Qué le parece de 1 a 10 el gobierno? 5. 5. Sí. Entre cosas buenas y entre cosas malas. Es correcto. Está exactamente a la mitad. Con 5 se queda uno en el colegio. Sí. ¿Usted dejaría este gobierno? Si fuera profesor universitario y el gobierno fuera estudiante. Pues sí, lamentablemente 5 se queda uno en el gobierno. Yo creo que el por qué doy 5, aunque a pesar de que algunos personas dentro del gobierno han hecho esfuerzos importantes y tal, pues lamentablemente a más de 2 años ya de esta administración no vemos avances en infraestructura. Este mismo tema fiscal no vemos avances. Nos tratan de achacar al sector privado el atraso en esto, y el atraso ha sido promovido por el mismo gobierno. O sea, ellos se pusieron creativos a inventar cosas que la OCDE exigía, por ejemplo, un registro de accionistas, cuando eso se quedó claramente demostrado que no era cierto, y eso le metió un atraso al proyecto de ley de fraude fiscal, innecesariamente. Tampoco, como le digo, en las mismas periodos extraordinarios tampoco convocan los proyectos de ley que están establecidos en un acuerdo de que deben de ser tratados antes para hablar de los de ingresos. Entonces, el tema fiscal se ha pospuesto y ya está llegando a un límite que si no lo logran sacar rápido, no se logra sacar rápido, no va a salir, porque entrando en año electoral yo creo que todavía se complica más.
Me parece que hay descoordinación entre el gobierno. Me parece que el tema de relaciones internacionales, un flaco lunar, un gran lunar le hicieron ahora con esto que hicieron en la ONU, con Brasil, y eso pues obviamente nos preocupa. Por otro lado, sí hay que reconocer que han hecho ahora, en el último año, un importante esfuerzo en materia fiscal y han crecido alrededor de un 9% los ingresos, y los egresos solo han crecido un 2%, de manera que podemos reconocer que hay una mejor administración del punto de vista fiscal en ese sentido. Han mantenido una estabilidad económica ayudada también por factores externos, ¿verdad?, de la economía, pero bueno, ha habido estabilidad. Preocupa muchísimo el tema de seguridad, y ahí también hay un poco de incoherencia. Hablamos de que hay una urgencia en el tema de seguridad, pero en el presupuesto ordinario que se presenta a la Asamblea Legislativa, no se le aumenta el presupuesto del Ministerio de Seguridad como se hace en otros ministerios. Tal vez lo hacen como una medida política, presionando a que salga la ley del impuesto a personas jurídicas. Sin embargo, cuando uno analiza la ley de impuesto a personas jurídicas, en primer lugar, esos recursos llegarían hasta el año entrante al ministerio, porque eso es el presupuesto 2017. Y en segundo lugar, ahí no se establece que puedan contratar a personas. O sea, no es para contratación de personas, y lo que se está hablando es que necesitan 1,000 policías. Esa ley, aunque se prueben los impuestos de personas jurídicas, de ahí no puede destinarse ni un solo 5 a contratación de personas, contratación de personal. De ahí que nosotros incluso hicimos una sugerencia, ambas pueden ser aplicables. Una es o que hagan una corrección al presupuesto, y que todavía lo pueden hacer antes del 15 de octubre, y que todos hagan una corrección al presupuesto y le quiten partidas que han sido subejecutadas en otras instituciones y se las pasen al Ministerio de Seguridad, o aún, para que sea todavía más rápido, que soliciten un presupuesto extraordinario donde le pueden quitar, digamos, recursos al PANI, que se ha hablado de que tiene más de 50,000 millones en su y recortarle esos recursos al PANI y pasárselos al Ministerio de Seguridad, que viendo cómo se ha comportado la Asamblea Legislativa, yo creo que sería algo que tiene mucha capacidad política para pasar rápido. O sea, se los aprobaría muy rápido ese presupuesto extraordinario. Estas son medidas de ejecución así rápidas. Por otro lado, preocupa mucho que se haga un esfuerzo tan grande en meter a los delincuentes a la cárcel, y después un proceso largo y costoso judicial para condenarlos y sentenciarlos, y después viene el Ministerio de Justicia y los saca a la calle. Entonces, ahí me parece que hay una contradicción. Hemos hecho un llamado. El Ministerio de Justicia tiene empréstitos por más de $100 millones aprobados para la ampliación de centros carcelarios, y no se ha ejecutado. Nos parece que es una medida emergente, que urge que ejecuten esos empréstitos y que amplíen y mejoren los centros carcelarios, y que la solución no siga siendo soltar los reos, porque entonces estamos en un círculo vicioso. Regreso 4 minutos al tema principal de la entrevista, que eran las compras públicas, porque hay varias consultas en redes sociales. Edgar Mata dice: yo entiendo que las empresas privadas deben ganar, pero ¿cuál es el problema de que el dinero del Estado se quede en el Estado? Ningún problema que el gobierno del Estado se quede en el Estado, siempre y cuando eso haya significado un ahorro para el Estado. Lo que no se vale es que el dinero del Estado quede en el Estado para justificar la existencia de una institución. ¿Me explico? Entonces tengo una institución que no fue creada para desarrollar softwares, ahora la voy a inventar que va a desarrollar software, pero como no sabe desarrollar software, entonces igual lo va a subcontratar. Entonces ahí hay una intermediación que no se justifica y nos está saliendo más caro a todos los costarricenses. Ningún problema con que el Estado lo haga, siempre y cuando lo haga mejor y más competitivo, a mejor precio. Y ese es el llamado de nosotros, abran los carteles a licitación. Si quieren que el Estado empresario participe, pero en igualdad de condiciones. ¿Les parece poco transparente el proceso de contratación pública? Totalmente. Me parece muy poco transparente cuando aplica un artículo que habla que exige que tiene que haber idoneidad y que tiene que haber eficiencia y eficacia, y por lo menos en los casos que aquí estuvimos viendo, ninguno de esos lo conlleva. Entonces uno dice, ¿por qué así? Además, yo creo que no es ciencia cierta el que cuando entre más cotizaciones o más ofertas recibe usted, más posibilidades tiene de recibir un mejor precio y un mejor servicio. Entonces, así como que existe una directriz de que solo se compre el Estado entre el Estado, nos parece que va en perjuicio de todos los costarricenses de conseguir las mejores opciones del uso de los recursos públicos. ¿Cuándo creen ustedes que resuelva la comisión? Eso es...
No, eso primero hay una unidad técnica, le llaman la UTA, que es la que tiene que verificar si procede o no, y una vez que ellos hagan eso, que por ejemplo ya ocurrió con la denuncia que por ejemplo Camtic y las otras 12 cámaras coadyuvaron, comenzó el proceso de investigación. ¿Cuánto puede tomar eso? Ahí sí no podemos determinarlo. No tienen plazo por ley. Me parece, no lo recuerdo, sinceramente no tengo aquí a mano la ley como para decirles si tienen un plazo o no. Lo cierto del caso es que es una investigación importante y me imagino que tomarán el tiempo que deban de tomar. Sí, en el caso de las cámaras que han presentado la denuncia y las coayudanzas, creo que tardaron como 3 semanas en acogerlo, de manera que nosotros esperaríamos que para el estudio, de manera que esperaríamos que nosotros también estarían por resolvernos pronto. Semana entrante se cumplirían ya las 3 semanas para que nos digan que lo acojan para el estudio. Que lo acojan para estudio. ¿Están valorando en este momento acudir paralelamente a otras instancias? La Sala Constitucional, el Tribunal Contencioso. Lo hemos analizado, sin embargo vamos a esperar primero el avance en la Comisión de la Competencia, pero sería algo que podríamos llegar a tomar en cuenta o hacer, de considerar lo necesario más adelante. También esperamos que el mismo gobierno haga una corrección y el mismo gobierno derogue ellos mismos la directriz en la 23H y bueno, ya eso sería una buena señal, por lo menos decir que no se sigue aplicando la práctica. Bueno, muchas gracias por haber venido. Yo tenía una consulta, pero entiendo que don Fabio no tenga a mano la ley, pero yo quería saber quién resuelve las apelaciones de la Comisión para promover la competencia en alzada. ¿Usted sabe, don Fabio? Sí, por acá tengo el dato. Al ser una instancia administrativa, de previo al agotamiento, se puede, previo al agotamiento, acudir a la vía judicial. Entonces, eventualmente, podría subirse. Sí. Ok, la vía judicial. Ok, es decir, no tendrían que esperarse para acudir al contencioso o a la sala cuarta. Exacto. Y en caso de que falle en contra de ustedes, ¿ante quién apelarían? ¿Vía judicial? O bueno, la vía administrativa dicen que es que puede ser el ministro, pero bueno, el ministro ya ordenó algunas compras aquí. No, pero nosotros todavía nos queda en la instancia judicial. Pero no van a quemar ese cartucho todavía. No. Aunque le surja tanto. Son 32.000 millones de colones. Por eso esperamos que repito, que el gobierno ya por sí aplique la derogación de esa directriz de la 23H. Confiamos en que así va a ser, y de no ser así, pues seguiremos tomando las medidas que tengamos que tomar. Gracias, don Franco. Gracias, don Randall. Gracias, don Fabio, por venir hoy. Father and Son es Cat Stevens, que despide Matices. ¿Por qué esa canción, don Franco? Bueno, dedicada a los 3 hijos míos. Sí, es muy buena. Muy buena, Cat Stevens es bueno. Tengo una muy bonita relación con ellos. Cat Stevens me gusta mucho. Claro. Entonces, a mí también, aunque viviera en un mundo salvaje, no me importa, en Hollywood, pero no importa. Father and Son suena monumental. Feliz tarde, los invito. Mañana estará en Matices don Rolando González, diputado de Liberación Nacional, estará con nosotros ortigando más temprano que de costumbre. 3:22, feliz tarde. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young.